En la COP16 celebrada el año pasado en la ciudad de Cali, la Universidad Javeriana y especialmente el Programa Amazónico Javeriano tuvo oportunidad con el Viceministerio de Educación Nacional de adelantar un foro, una reflexión sobre la Amazonía como sujeto de derechos, a partir de una sentencia de tutela constitucional del año 2018. Quiero empezar haciendo como un contexto, áreas geográficas o zonas ambientales están recientemente elevadas a la categoría de entidades con como sujetos de derecho. Y esto se origina, no es muy antiguo, en una nueva corriente filosófica jurídica que tiene como denominación y como fundamento los derechos de la naturaleza. Y estos derechos de la naturaleza se inspiran un poco en lo que sería para los seres humanos los derechos humanos. Entonces, así como las personas tienen derechos que llamamos derechos humanos, los ecosistemas, zonas geográficas, ríos, bosques, tienen también y se asimilan a que tienen unos derechos sobre los cuales se les considera sujetos y se orienta a su desarrollo y a su protección. Estuve revisando para este panel saber identificar cuáles son esos derechos, porque dicen, bueno, está bien, la Amazonía como sujeto de derechos, pero ¿cuáles derechos son, a semejanza de los derechos humanos, cuáles son esos derechos? El primero es el de interdependencia, que hoy en día podríamos llamarlo de consideración como ecosistemas. Es decir, no solamente es el río o el árbol que compone el bosque o la tierra del territorio, sino que es el conjunto de seres, de personas, de realidades naturales que cohabitan y que conforman un ecosistema. Es decir, la condición y el derecho de ser considerado interdependientemente o como un ecosistema. El segundo derecho es el bien común ecológico. Cuando hablamos del bien común ecológico hacemos referencia y es que estas zonas o estas realidades ambientales tienen la posibilidad de considerar que su aprovechamiento, pero también su conservación, su protección debe embarcarse en un concepto de bien común. Es decir, estas zonas son sujetas también de ser tratadas y consideradas desde una perspectiva de bien común. El tercero es el de la restauración y regeneración. Es decir, en otras palabras, cuando hablamos de seres humanos hablamos de cuidado, cuando hablamos de ecosistemas como sujetos de derecho estamos hablando de cuidado, es decir, de su restauración o su regeneración. El cuarto derecho es el de la no instrumentalización de estos ecosistemas. Y por último, el de la participación y la gobernanza ecológica por las comunidades, por los seres vivos que habitan en estos sistemas. Pues bien, Colombia de unos años atrás, desde finalizando la primera década del presente siglo, empezó a identificar diferentes ecosistemas y asignándolos por vía judicial como sujetos de derecho. Algunos de ellos, el río Cauca, el río Atrato, que fue el primero, la Amazonía como un ecosistema. Tenemos también el Parque Isla Salamanca y el Parque Nacional de los Nevados, para citar algunos de los ecosistemas que tienen hoy reconocimiento como sujeto de derechos. La sentencia de tutela constitucional establece para, esto que estoy compartiendo con ustedes hace referencia a lo que se conversó en este foro. La sentencia de tutela constitucional que asignó la categoría de la Amazonía como un ecosistema sujeto de derechos, tuvo en cuenta un problema fundamental y es la profunda deforestación que se está viviendo en la Amazonía colombiana.
El segundo elemento fundamental de la sentencia es el de exigirle al Estado colombiano, expresado por el gobierno, la representación de ese ecosistema. Es decir, no es un ecosistema que no tiene en este momento algún doliente que tenga una responsabilidad directa y específica por su conservación, por su protección, ¿sí? Sino que se le asigna específicamente al Estado colombiano. La tercera hace referencia y que resulta tremendamente importante, es la asignación a las instituciones y al Estado colombiano los compromisos de subsidiariedad, complementariedad y responsabilidad con la protección y la conservación de ese ecosistema. A partir de allí, entonces, de esta identificación de la sentencia, las entidades que participamos en el foro, en la COP16, lo distinguimos como en dos líneas. Uno, las responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional para hacer realidad y poder ejecutar lo que la sentencia señala, y segundo, la responsabilidad y las obligaciones de las universidades. Yo quisiera resaltar, para no extenderme demasiado, un elemento tremendamente interesante y valioso de la opción del Ministerio de Educación Nacional en esta materia, y es el reconocer que existe en la Amazonía, además de reconocerse como un ecosistema sujeto de derechos, una opción por un modelo biocultural en la cual participan diferentes grupos y actores sociales, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades afro, que generan ellos mismos en sí el mejor aprovechamiento, pero también el cuidado y la conservación de ese ecosistema. Y la idea del Ministerio de Educación Nacional, al considerar un modelo biocultural, el que pueda generarse un diálogo de saberes, un diálogo de conocimientos entre estos grupos que contribuyan a la sostenibilidad y al cuidado del ecosistema amazónico. Y de parte de las universidades, quizás la más importante y significativa responsabilidad y que se ha dado se podría resumir en dos dimensiones. Uno, el fomento cada vez mayor y la aparición de los estudios ambientales, no solamente como transmisión de conocimiento y de información científica, sino también de reflexión sobre el significado y el alcance de un ecosistema y el valor del ecosistema para la humanidad. Y segundo, una generación de conocimiento en diálogo de saberes con el conocimiento ancestral, el conocimiento campesino, el conocimiento afro que allí se da en ese ecosistema. Termina el foro, y con esto termino estas palabras, indicando que aunque es una idea tremendamente potente y una opción del Estado colombiano tremendamente interesante, no estamos exentos de dificultades y de oportunidades. Y quizás los dos más importantes factores que han de alguna manera restringido el desarrollo de la Amazonía como sujeto de derechos está en la falta de articulación entre la concepción del ecosistema y el modelo de desarrollo económico operante en la región. Y segundo, la falta de articulación de la política pública en estas materias. La política pública de deforestación, la política pública de conservación de agua, realmente no están de alguna manera bien articulado ni en materia de instancias y de agencias y en materia de opciones que orienten y ayuden realmente a la conservación, a la protección de este ecosistema como sujeto de derechos. Gracias, doctor Cifuentes. También nos gustaría saber un poco qué aprendizajes o qué aportes clave nos dejó esa participación de la COP16 para la comunidad javeriana. Creo que resulta fundamental trabajar más en la articulación
de los diferentes actores, comunidades, autoridades locales, departamentales, nacionales y obviamente de las universidades y otras instituciones sociales, buscar espacios de articulación y de trabajo colaborativo. Creo que abordar una temática como la Amazonía como sujeto de derechos y ayudarle a que se respeten los derechos que tiene derecho esta área geográfica, este ecosistema, diría yo mejor, realmente no es asunto de llaneros solitarios y de acciones aisladas. Hoy en día el trabajo colaborativo y en red, el sumar capacidades, el sumar aprendizajes pueden generar soluciones más efectivas, no estoy hablando de eficientes, efectivas para la conservación del ecosistema.